recuperando la obra de Dios. Dígale al que tiene al lado: recuperando la obra de Dios. Yo sé que el Señor en esta mañana nos va a avivar. ¿Cuántos dicen amén? Nos va a encender en fuego. Nos va a ser propicio a este reto de los 7 días que titulamos Recuperando la Fe. Acompáñame por favor a Éxodo, el capítulo 32. Vamos a leer el versículo 15 y 16 y también 19. Dígame amén cuando lo tenga, por favor. Recuperando la obra de Dios. Dice la palabra del Señor. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran ¿qué? Léalo conmigo por favor. Eran obra de Dios. ¿Cómo se llama el sermón de esta mañana? Recuperando la obra de Dios. Moisés tenía la obra de Dios en sus manos. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Acompáñame al versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas. ¿Qué eran las tablas? La obra de Dios. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El mensaje de esta mañana se titula Recuperando la obra de Dios. Amado hermano, quiero hablar a aquellas personas, incluyéndome, que nuestro mal carácter, que nuestras malas decisiones, que nuestro mal proceder ha hecho que la obra que Dios ha venido haciendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, quizás en nuestra empresa, en nuestra economía, por nuestro mal carácter, la rompamos, nos desvinculemos y finalmente pareciese que esa obra no fuese finalizada. Recuerde, amado hermano, que Dios tenía un propósito para con el pueblo de Israel. Los había libertado de 430 años de esclavitud. Había fijado su mirada en este hombre llamado Moisés, lo había levantado, le dio un propósito de ser el libertador y también de ser un buen pastor y guiarlos allí, amado hermano, en medio del desierto los 40 años. Pero ¿sabe? Este hombre se fue a orar, se fue a ayunar, se fue a buscar la presencia de Dios durante 40 días y 40 noches. Justo cuando usted se mete con Dios, cuando usted, amado hermano, se congrega, se deleita en la palabra, se compromete como se comprometió estos 7 días a buscar del Señor, Él inicia la obra en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Podemos escuchar su voz. Amado hermano, allí habían unas tablas. Le dijo a Moisés que las tomara, pero fue el dedo de Dios que vino y escribió sobre estas tablas. Y cuando usted está en ayuno, en oración y constantemente buscándola, el dedo de Dios, que es un símbolo del Espíritu Santo, empieza a llenar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Nos revela sus palabras, nos revela, amado hermano, qué y cómo quiere hacer que usted y yo seamos partícipes de su favor y de su obra y de su gracia. Allí estaba Moisés en ayuno y en oración, y Dios le entregó una guía, un manual. Le entregó, amado hermano, cómo el hombre podía volver a agradar a Dios. Cuando usted lee Miqueas, el capítulo 6, el versículo 9, declara: oh hombre, ¿qué quiero de ti? ¿Qué demando de ti? Que hagas justicia, que hagas misericordia y que te rindas, que temas a Jehová. Pues esto fue lo mismo que le dijo al pueblo de Israel. Moisés tenía a cargo más de 600,000 personas. Y créame, usted convive con 5 o 6 y ya hay un agarrón fuerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo será la convivencia de 600,000 personas de diferentes edades? Cuando tienen un pasado, amado, turbio, hubieron golpes, maltratos, mala alimentación, violencia. Necesitaban un manual. ¿Cuántos dicen amén? Una guía. Y hoy yo quiero recordarle, usted y yo necesitamos una guía, un manual, que es la palabra de Dios. Cuando usted está en ayuno y en oración, Dios nos habla a través de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén?
Y Él nos confronta porque Él, ¿qué quiere? Oh, hombre, ¿qué demando? Justicia, misericordia y rendición delante del Señor. Esto fue lo mismo que le dio a Moisés. Se le dijo a Moisés los 40 días y las 40 noches cómo iba a edificar casa para Dios. Le dio el mandato cómo edificar el tabernáculo. Le dio el manual de convivencia dentro del pueblo. Cuando usted está en ayuno y en oración, ¿qué hace? Él perfecciona su obra en nosotros. Podemos cambiar. Tenemos una dirección clara. Él nos dice el cómo, el cuándo, el con quién. Nos guarda de tomar malas decisiones. La palabra de Dios nos guía a cada día a ser mejores y ser como Él. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted está en ayuno, en oración y con Él, todo va a estar bien, porque su obra está en nosotros. Pero sale del ayuno, amado hermano, Éxodo 32. ¿Y qué está haciendo el pueblo de Israel? Amado hermano, le dicen a Aarón: ¿dónde está ese Moisés? Ese hombre se desapareció, murió. Necesitamos un guía, necesitamos alguien que nos dirija. Haznos un ídolo. Ni corto ni perezoso, ¿qué hizo? Dijo: yo eché ahí un orito y ve un milagro. Salió un becerrito de oro. Aarón, discúlpeme, gracias. Aarón. Qué tremendo, hermano, que Moisés baja empoderado, lleno con la obra de Dios. Pero ¿sabe qué hace? Qué desilusión, qué frustración que nuestro entorno no cambie. Que las situaciones por las cuales usted ora y ayune, quizás la oración no sea respondida y pareciese que fuera no igual, sino peor. La palabra nos declara que Moisés, ¿qué pasó? Se airó y cogió la obra de Dios y la tiró y la rompió. Amado hermano, yo le hago una pregunta. Su mal carácter o las malas decisiones que hemos tomado, ¿qué ha dañado? ¿Qué procesos, amado hermano, estamos viviendo a consecuencia de un mal carácter? Mire, yo le digo, le confieso aquí entre nosotros. Si usted supiera cuántas veces he perdido oportunidades por hablar de más, por hablar locamente, hermano, que yo hoy miro hacia atrás y digo: pero ¿por qué dije eso? Si me hubiera quedado callado, no hubiera hecho que ese negocio no se hiciera de esta manera. Si yo no hubiese sido tan astuto como el mundo y yo lo hubiera hecho legalmente, estaría en otras circunstancias. Si yo no hubiera quizás peleado con mi esposa ese día por ese mal carácter, quizás no hubiéramos vivido procesos tan difíciles para recuperar la confianza. ¿Qué se ha roto, amado hermano? Quizás la obra de Dios. Sí, un buen matrimonio, porque su voluntad es buena. ¿Cuántos dicen amén? Mire, cuando usted es testigo en un matrimonio, usted ve a la pareja enamorados, en la currucucú paloma. Usted ve cómo le hace el cabellito. ¿Será que alguien que llega al altar dice: un día me voy a divorciar? Jamás, porque la obra de Dios es perfecta. Dígale al que tiene al lado: la obra de Dios es perfecta, sin igual. Es una obra de arte. Pero es nuestro mal carácter. Es, amado hermano, nosotros que hacemos que esa obra de Dios quizás pareciese que se distorsionara. Pero Dios es bueno y Él es fiel y Él es justo. Por eso yo le pregunto a usted: ¿qué ha roto por su mal carácter? Hoy este ayuno se convocó de 7 días porque queremos que el Señor erradique este mal carácter, nuestra naturaleza pecadora. Amado hermano, hablo a aquel que quizás viene pecando constantemente en sus pensamientos, pecando quizás por omisión, porque, amado hermano, no has querido cambiar lo que el Señor ha demandado de ti. Y sabe, hasta que usted no cambie o usted disponga su corazón para que el Espíritu Santo le ayude y usted pueda cambiar, la obra de Dios no se va a perfeccionar en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Queremos la unción, queremos milagros, queremos la gloria, pero cuando hablamos de cambiar nuestra naturaleza pecadora ya casi no nos gusta, ¿verdad? Y hasta que no cambiemos, quizás constantemente golpeamos la peña. Y cuando Moisés en Números 20, por su mal carácter, golpea la peña, impide que él pueda ser partícipe de los que conquistan la tierra prometida. La vemos de lejos,
pero no la podemos, amado hermano, disfrutar. Por eso yo quiero entrar a esa tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Primeramente es el reino de los cielos, pero también es el fruto aquí en la tierra. Que usted pueda tener paz, gozo, que usted pueda ser prosperado, sanidad divina, que pueda dormir y decir: gracias, Señor, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu presencia me hace descansar. Eso es la obra de Dios en nosotros. ¿Dónde se ha roto entonces? Dígale al que tiene al lado: por nuestro mal carácter, por el pecado, por la obra de la carne. Por eso en esta mañana le quiero dar 3 puntos. Le quiero dar 3 consejos. ¿Cómo usted puede recuperar la obra de Dios en su vida? ¿Cuántos dicen amén? Porque Moisés la rompió las tablas, pero él la recuperó. Y quizás hay personas en esta mañana que necesitan recuperar su comunión con Dios. Necesitan recuperar ese ministerio, ese servicio con pasión que tenían antes. Escuchar la voz de Dios, deleitarse en su presencia, en su palabra. 3 consejos para recuperar la obra de Dios. Y mi primer consejo es: vuelva a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vuelva a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, ¿para qué? Para vivir. Él es el camino ¿de qué? De la verdad. Si estás en Cristo, todo va a estar bien. Por eso quiero iniciar con Pedro. Juan capítulo 21, versículo 3 al 5. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Mira, amado hermano, Simón Pedro, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él primero le negó 3 veces, ¿recuerdan? Segundo, fue al sepulcro, halló el sepulcro vacío, pero él no vio a Cristo. Y mire qué tremendo, porque este hombre reconvía a otros discípulos y les dice: volvámonos para atrás. Porque 3 años antes, Simón Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pescando. Simón, ¿qué estaba haciendo? Tratándose de ganar la vida como las personas normales. ¿Saben? Lucas capítulo 5 dice, discúlpenme, en Juan capítulo 15 dice: permaneceos en mí y yo en vosotros, porque apartados de mí nada podéis hacer. Y sabe, en Lucas capítulo 5, en el inicio de Simón, este hombre está pescando toda la noche, está tratando de llevar sustento a su casa. Amado hermano, se me habla en Hechos 4 que este hombre era iletrado. En Lucas 5 apenas el llamado de Simón. Este hombre, amado hermano, vulgar, una persona del común. Este hombre fracasado, no tenía hijos, no tenía nada. Y cuando usted y yo estamos sin Cristo, no somos nada, ni tenemos nada. ¿Cuántos dicen amén? Toda la noche pescando, pero no tenía un fruto. Sin embargo, Jesús se le revela por gracia un día y le dice: boga mar adentro. Él escucha, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Escucha y obedece. Y tremenda pesca, dígale al que tiene al lado: una pesca milagrosa. Cuando él ve el fruto, amado hermano, se acerca a la playa y lo primero que hace Simón es rendirse. ¿Recuerdas? Y él reconoce sus pecados, reconoce su condición. Dice: Señor, no soy digno de estar ante tu presencia. No soy digno. Y Jesús inicia la obra en Simón. Cuando usted, amado hermano, tomamos malas decisiones, quizás crecemos en hogares disfuncionales, pareciese tener una vida ya en fracaso, pero cuando Jesús nos llama, amado hermano, y nosotros nos rendimos delante de Él, lo primero que reconocemos es su obra en nosotros, porque nos convence de juicio, pecado y justicia. Nos arrepentimos. Amado hermano, el día que yo llegué a Cristo le dije: Señor, soy tan perdedor,
Me hacían bullying, un espíritu de inferioridad. Amado hermano, me miraba al espejo, me veía horrible, un diente torcido, decía: Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Nada. Pero reconocí mi condición delante de Cristo. Inició un discipulado de 3 años. ¿Usted qué cree? Jesús, cuando Dios quiere perfeccionar su obra en nosotros, Él nos tiene paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Simón lo lleva a la casa, empieza a ver, amado hermano, milagros, prodigios. Viene y sana a la esposa de Pedro. Viene, amado hermano, se apasiona tanto Simón que dice: ¿a quién más iremos si solo en Él tiene palabra de vida eterna? Es testigo cómo entra a la casa de Jairo y solo estaban los hijos de Zebedeo y Simón, y ve cómo la mano de Cristo sana. ¿Cuántos dicen amén? Se levanta esta niña entre los muertos. Es testigo, amado hermano, como una mujer de flujo de sangre, él tratando de defender, y poder sale de él y la sana sobrenaturalmente. Lucas 10 lo empodera, amado hermano, para que también Simón pueda hacer milagros. Iban de 2 en 2, ¿recuerda? Cuando usted, amado hermano, Él empieza la obra en nosotros, empieza el proceso de la regeneración. Y dice Tito 3:5 que hay un lavamiento por medio del Espíritu Santo que trae regeneración. Nos empieza a cambiar, nos empieza a inspirar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la obra de Dios. Nos llama a santidad y no a inmundicia. ¿Cuántos dicen amén? La obra de Dios es perfeccionar a sus santos. Sin embargo, Pedro, amado hermano, es más, cuando usted tiene la obra de Dios, usted entiende que el Cristo no es solo un profeta. Usted entiende que Jesús no es solo un ideal, sino Él es el Hijo del Dios viviente. Que Él es el Cristo que te puede sanar, que te puede limpiar, que nos puede dar vida eterna. Simón tuvo esta revelación y Jesús muda su nombre. Y ya no se llamaba más Simón, sino se llamaba Pedro. ¿Y cuántos Dios ha perfeccionado su obra en nosotros? Que ya no somos, a mí me decían el burro en el colegio. En serio, el burro. Entonces yo decía: ya merito, ya merito, ya merito. Pero cuando Jesús tocó mi corazón, ahora soy pastor. Me dio un nombre, amado hermano, una posición, un título para su gloria. Quizás a unos aquí le han dicho borracho, a otros mentiroso, a otros fornicadores, adúlteros. Ese es el título que el mundo nos da y que el diablo quiere que permanezcamos en derrota, en fracasos, en miseria. Pero si Jesús nos cambia el nombre, lo primero que te va a decir es que eres un hijo de Dios. Eres un precioso hijo. Y en su soberanía a veces no entendemos por qué tantos procesos. Y en su soberanía no entendemos si Él es Dios, ¿por qué a los buenos les pasa cosas malas? Entendemos cuando a los malos les pasan cosas malas, porque uno dice: la regla de oro, ¿verdad? Pero ¿por qué a los buenos les pasan cosas malas? Y sabe Job, allí en el capítulo 38, en el capítulo Dios dice: pero Señor, ¿te agradas acaso de que el justo le vaya bien? Pero entendía esta semana en Job 38, le dice: bueno, levántate como un varón y cíñete. A ver, Job, ¿dónde estabas cuando yo creé el mundo? A ver, ¿dónde estabas cuando hice que creciera esa simiente allí dentro de la mujer? ¿Sabes de dónde viene la nieve? Y Job entiende que somos tan pequeños y limitados que no podemos entender la soberanía de Dios. Pero el plan de Dios y la obra de Dios es perfecta. Por eso Job termina diciendo: Señor, yo no lo conocía. ¿Cómo entender en una mente finita, chiquitica que tenemos, la grandeza de nuestro Creador? Quizás hay procesos que en este momento no estás entendiendo, la obra de Dios. Pero Job entendió y dijo: claro, de oídas escuchaba, mas ahora mis ojos te ven. Claro, con esa conversación del capítulo 38, ¿quién no, amado hermano? Mire, el plan de Dios es perfecto, porque un hombre que sí fue bueno, que fue nuestro Señor Jesucristo, lo golpearon, lo crucificaron. Pero ¿saben dónde sabemos que el plan de Dios es perfecto y la obra de Dios es perfecta? Porque Él resucitó. Porque había una obra de arte, amado hermano, y ahora usted y yo podemos ser salvos. Estas personas no lo entendieron. No entiendes el proceder de Dios, pero hoy te digo, la obra de Dios es perfecta.
Pronto saldrá a la luz y lo va a poder entender. Simón Pedro, quizás allí la revelación fue mudado. Pero allí en la noche del Getsemaní, Jesús le dijo: el diablo os ha pedido para os zarandearlos como al trigo. Pero oro para que cuando vuelvas confirmes a tus hermanos. Había iniciado tremenda obra, ¿no?, en la vida de Simón. Sin embargo, ante la tribulación, ante los procesos difíciles, el temor hizo que Simón Pedro negara a Cristo 3 días. Discúlpeme, negara a Cristo 3 veces. Y se le dijo: tú caminaste con el maestro. ¿Y el que dijo por miedo, por temor? Yo no lo conozco. Empezó a hablar como si no hubiese sido ungido. Amado hermano, se acobijó en un fuego extraño. Se empezó a apartar del Señor. Y la obra en Simón Pedro cesó. Y que hizo en Juan 21, echó para atrás. Y si quizás hay personas que a causa de un proceso difícil, un dictamen médico que no esperabas, una economía, algo que no viste venir, ¿qué vas a hacer? Tienes 2 caminos: o echar para atrás o echar para adelante. ¿Qué camino vas a tomar, hermano? Si quizás echaste para atrás, porque el sermón de hoy, ¿cómo se llama? Recuperando la obra de Dios. Como Moisés, rompiste las tablas. Como Simón, rompiste la obra, la comunión, esa cercanía que tenía Pedro con Cristo. Aquí el otro día, él empezó a pescar, a hacerlo una vez más como en su propia estrategia, porque sí tenía que comer, tenía una esposa que alimentar, tenía cosas que hacer. Y toda la noche no pescó ni una sardina, hermano. Y aquí me revela que solo fue una noche. Pero ¿qué hay de nosotros? Que en mi caso fueron 14 años, amado hermano, que logré muchas cosas, pero ya no están. Esas cosas no nos van a dar paz, hermano. El mundo jamás, ni Egipto con toda su esplendor, nos va a poder saciar. La fama no nos va a saciar, el dinero no nos va a saciar, pero la obra de Cristo en nosotros nos va a saciar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted le sirve a Dios, usted es pleno. Cuando usted es testigo del favor de Dios en su vida, aunque la higuera no florezca, aunque usted no tenga el sustento para pagar ese arriendo, pero usted se acuesta, hermano, como una plumita y puede descansar, porque sabe que su sustento proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El pastor Harold esta semana publicó algo ahí en las redes. Decía que, si me acuerdo bien, pastor, que no tener dinero no quiere decir que esté en pecado, pero tener dinero no quiere decir entonces de que usted sea aprobado por Dios. Y esto es tremendo, amado hermano, porque mire, quizás de que usted tenga el aplauso, la fama, no quiere decir que sea aprobado por Dios, ni viceversa. Pero si usted en esta mañana, Él por gracia, dice que empezó a amanecer, y Malaquías 4:2 dice que el sol debajo de sus alas trae salvación. El Salmo 35 dice que por un momento será su ira, pero su favor para siempre. Y que aunque la noche traiga el lloro, la mañana trae el gozo, hermano. Toda la noche Pedro vuelto nada, en fracaso. Nos apartamos y fracasamos, hermano. Pero Jesús se revela y lo empieza a llamar: hijito, te amo. Hijito, dame que comer, tengo hambre. Y el cuerpo de Cristo, amado hermano, usted supiera la necesidad que tiene. Cristo no tiene necesidades, pero usted y yo sí tenemos necesidades, porque somos el cuerpo de Cristo. Necesitamos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No podían identificar que era Jesús, pero hubo uno que era el amado. ¿Y quién era el amado? El que escribió, ¿no? Juan. Dice: no, Simón, no es nuestra capacidad lo que estamos escuchando. Porque le dijo otra vez: tira ahora las redes a la derecha. Y otra vez un milagro sobrenatural. No es tu estabilidad, no es tu profesión, no es tu maestría, no es lo lucho que usted puede ser. Es que por gracia usted, amado hermano, Él le da el pan a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Juan dice: no es una persona,
no es que seamos de buenas, es que es el Maestro. Y dice allí que Simón se había quitado sus vestiduras como un hombre vulgar. Y así hay muchos sinvergüenzas, ¿sí los ha visto? No les importa y salen, y ya si tienen que pecar, lo frentean. Dicen, pues sí, ¿qué va a hacer, pastor? No, yo no puedo hacer nada. Pero es que es usted. Las consecuencias del pecado son terribles, es la muerte. Como guías espirituales, ayer les dije en jóvenes, porque había un jurado, entonces a uno se les dijo, está desafinado, está mal ritmo. Entonces, y la gente no le gusta que le diga su error. Es nuestra naturaleza. No nos gusta que nos corrigen. ¿Cuántos digan amén? Sin embargo, en Mateo 25, en la parábola de los dones y talentos, hubo uno que se le dio un don, un talento, y este no multiplicó. Y yo me quedé pensando y dije, quizás ¿sabe por qué? Porque no hubo quien le corrigiera, porque no hubo quien le exhortara, porque cuando pasó el tiempo ya le pidieron fue cuentas, pero no hubo quien le enseñara. Y qué bendición que usted, a los dones o los talentos que Dios le ha dado, vengan y le digan y lo corrijan, porque no va a poder decir, es que no hubo, ese de un talento hubiera podido decir, es que no hubo quien me dijera que fuera al banco, no es que no hubo quien me corrigiera. No, hermano, si usted está en una iglesia, bienaventurado eres, porque aquí te van a corregir, aquí te van a enseñar, aquí te van a empujar. A otros les van a decir, espere, va muy rápido, deténgase un poquito. ¿Cuántos dicen amén? Pero es para que usted dé fruto, hermano. Simón, amado hermano, Pedro recordó la voz del Maestro, y cuando supo que era Jesús, él dijo, yo no quiero, me lo imagino, su reacción me lo revela, no quiero estar más apartado de Dios. Quiero que Él se perfeccione su obra, porque Él es bueno y justo para terminar lo que inicia. Y a Él no le importó, se ciñó y empezó a nadar, amado hermano, y volvió al Maestro. Quizás había mucha vergüenza, quizás el pecado, quizás se apartó lo que hubiese sido, pero hoy quiero decirle, su pecado no es más grande que la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo en esta mañana puede redimir tus pecados. Usted dirá, pastor, anoche volví caí en pornografía y en masturbación. Antes de venir peleé con mi esposo, con mi esposa, me quiero matar. Pero hoy Jesús te está diciendo, hijito, tengo un propósito contigo. Si dejas tu adulterio, si dejas tus fornicaciones, si dejas ese pecado, ciertamente te voy a usar. Tengo un plan contigo. Se sentaron a la mesa y Cristo jamás llega con manos vacías. Había un pan y un pez ahí, tenían que comer. Él trae la provisión de una automáticamente. Y mirando a Pedro a los ojos le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Mire, cuando llegamos a Cristo no éramos aptos como el hijo pródigo. Un día dije, quizás vuelva, porque allá hay abundancia de pan, pero volveré como un jornalero. Jamás llegué a pensar estar en un altar como un pastor. Pensé que era mi hermano. Pensé que eran todos menos este servidor. Pero cuando usted regresa a Cristo, Él nos da un propósito mucho más grande que el que imaginamos, amado hermano. Yo pensé que me iba a coger a correr, hermano. Yo estaba listando mi colita. Me iba a pisotear, me iba a humillar, me iba a despreciar. Pensé que era un jornalero. Pero cuando llegamos a Cristo, sus preciosas manos, su preciosa sangre empieza su obra una vez más y nos limpia y nos redime y nos tiene paciencia y nos da un propósito, amado hermano, y nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Esa es la obra de Dios en nosotros, que se perfecciona. Le dijo, Simón, cuando eras joven ibas y venías y te ceñías tú mismo. Pero ¿dónde está la promesa de la obra de Dios? Que dijo, pero vendrá otro que te dirá qué hacer y te llevará donde no quieras estar. Si usted quiere permanecer en la obra de Dios, necesitas al Espíritu Santo. A veces romantizamos tanto al Espíritu Santo y lo poetizamos y... No, hermano, Isaías 63 declara que no le obedecieron y peleó en contra de ellos y lo hicieron enojar. Nadie se puede burlar del Espíritu Santo.
Es pecado, amado hermano, imperdonable, injuriar contra el Espíritu Santo, maldecir al Espíritu Santo. Él es tan santo, tan perfecto, tan humilde como paloma, amado hermano. Por eso, si quieres que la obra de Dios se perfeccione en tu vida, ven a Cristo, ven a Jesús. Obedece. Juan 15:15, no los llamaré más siervos, sino amigos, porque no les encubriré nada. Pero dice ahí, pero si me amas, obedece mis palabras. Está de moda, soy amigo del Espíritu Santo. Pues demuestre su fe con sus hechos. Usted vive en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Usted es de decoro, de renombre, porque Cristo está en usted. ¿Qué testimonio estás dando en tu casa? Qué vergüenza Simón desnudo, ¿no? Allí en la barca. Qué terrible cuando nos apartamos, hermano. Pero qué bendición cuando Él nos llama una vez más. Y en Hechos 4 el testimonio que dio fue: un día fue pescador, decían los escribas allí en el concilio que lo querían matar. Un día él no sabía hablar, pero mire la obra de Dios, que nota que él caminó con Cristo. La obra de Dios es que van a decir de ti: él camina con Cristo, él habla como Cristo debió hablar. ¿Usted se imagina a Cristo escuchando música secular? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tus oídos escuchan lo que Cristo escucharía? ¿Qué ven tus ojos? Hermano, yo lo he visto y me pasa a veces. Vivo al lado de un gimnasio y mis ojitos, pero digo, esto no lo vería Cristo. Espere un segundo. Oh alma mía, arrepiéntase, porque se va para el infierno. ¿No es que es verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿O eso no es? ¿Ustedes, hermano? Pero si quizás estamos dudando, amado hermano, hoy es un día de salvación. Arrepiéntete de tus pecados, vuelve a Cristo, y Él es santo, Él es puro, Él es digno. Y tú tienes la responsabilidad de mostrarle al mundo que Cristo vive en ti. Primera de Corintios 13:1 dice: sean imitadores de mí como yo de Cristo. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Le pregunto, ¿la obra de Dios se perfeccionó en Pedro? Amén. Rompió las tablas el hombrecito, se apartó la obra de Dios, pero mire, Él es bueno y justo para terminar lo que inicia. Segundo, el primero es: vuelva a Cristo. Segundo, arrepintiéndonos de todo nuestro corazón. Leamos por favor el Salmo 32. Quiero hablar de David. Voy a leer del versículo 1 en 5. Hoy en ayuno, hermano, en victoria, dice la palabra del Señor, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor de sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije, mire lo que dijo David: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Téngalo hasta ahí, hermano. Yo quiero que usted se imagine en este momento al rey David en su trono. Amado hermano, usted lee desde el segundo libro de Samuel, capítulo 6 en adelante. Llevan el arca del pacto. Viene paz a toda la nación, crece, se fortalece, abundancia. Si usted estuviera ahí, ¿usted qué haría? Pues igual que el pueblo, se alegraría. ¿Cuántos dicen amén? Porque ni bienaventurada la nación que teme a Jehová. Sin embargo, amado hermano, yo creo que como espectador yo diría: wow, tremendo hombre de Dios. Y cuando usted ve a su hermano o a sus líderes, usted dice: wow, tremendos hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, un día, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, Jehová mandó a Natán a donde tremendo rey y le dijo: necesito una cita contigo. Y le empieza a contar una historia. ¿Recuerdan esa historia? Si no, se la voy a recordar.
Había en una ciudad dos hombres. Uno era muy rico y tenía muchas ovejas y muchos animales y era muy próspero. Pero también había otro que no era tan rico, era pobre. Y este tenía una sola corderita. Amado hermano, esta corderita la cuidaba. Venía y la había tomado como si fuese una hija de él. En aquella ciudad un día vino a visitar un hombre, aquel hombre rico. Pero aquel hombre, amado hermano, endurecido en su corazón, vino y se asió de esa corderita de aquel hombre pobre. La preparó a su visita. Y ahí iba contando la historia. Y dice que el rey, ese que era bueno, perfecto, el mero mero, hizo justicia. ¿Y qué dijo? Merece la muerte y que pague 4 veces más por el daño que ha causado. Qué sorpresa cuando Natán, yo no me imagino esa escena, que lo mira y le dice: ese hombre eres tú, David. Te ungí, te guardé la vida de Saúl, te prosperé. Dice el Salmo 77, te escogí de detrás de los rebaños. Te di un nombre, te di una posición, te revelé mi favor, mi gracia. Y si hubiese sido poco, te hubiera dado mucho más todo lo que me pidieres. ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué me tuviste en poco? Dice allí en Reina Valera. ¿Sabe? A veces no nos damos cuenta y nos endurecemos, que pecamos, amado hermano, nos apartamos, y la obra de Dios que había empezado en nosotros, resultamos, amado hermano, haciendo cosas que a Dios no le gustan. Qué agallas de Natán, ¿verdad? ¿Dónde están esos Natanes, hermano? ¿Sabe? David hubiera podido hacer lo mismo que Asa, lo vimos hace 8 días, echar a la cárcel a Natán. Pero David, ¿sabe qué hizo? Reconoció su pecado. Él dijo: me he apartado del Señor, he pecado en contra de Dios. Amado hermano, yo quiero recordarle, el pecado trae cicatrices. Porque él hubiera podido: me arrepiento. De hecho dijo: me voy a arrepentir. Vinieron las consecuencias. Natán le dijo: nunca va a faltar espada en su reino, en su casa. O sea, siempre iba a haber guerra. O sea, ya no iba a haber paz. No solo eso, de la misma casa de este hombre se iba a levantar quien le hiciera rebelión, inmoralidad sexual. Uno de sus hijos iba a morir violentamente. El pecado trae, amado hermano, consecuencias nefastas. Su mujer, es más, es tan tremendo que de pronto David, como uno, porque ahí está uno, es nuestra naturaleza humana, y hubiera dicho: pero ¿quién le diría a este, no? ¿Quién le diría a Ana? Pero cuando Dios habla, amado hermano, le dijo: usted se metió, usted mató a Urías el Eteo, lo entregó en las manos de los amonitas, se quedó con su corderita, con su ovejita, y por cuanto has hecho eso, y trajo la consecuencia, amado hermano. Yo quiero recordarle: engañamos a nuestras familias, a nuestros esposos, a nuestros pastores, a nuestros todo, pero a Cristo jamás podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Y ciertamente lo que el hombre siembra, esto mismo segará. No me puedo burlar de Dios. ¿En qué has pecado, amado hermano? 7 días de ayuno, hermano, nos duele, porque como tenemos hambre nos desesperamos, ¿no? Y quisiéramos explotar, y quisiéramos golpear las cosas, y quisiéramos el hermanito difícil. ¡Ah! Pero hoy, amado hermano, pidámosle perdón al Señor, porque a veces ponemos una medida tan alta como David. David, que dijo: mátenlo, sacrifíquenlo, que pague 4 veces más. Pero esa era la medida con que Dios lo midió. Así, pues tenga la consecuencia. Y aunque él se arrepintió, entró en ayuno y en silicio, su hijo no vivió, amado hermano. Absalón vino y murió violentamente. En una de las terrazas de Jerusalén, su hijo Absalón inmoralmente estuvo con sus concubinas. ¿Se cumplió o no se cumplió la consecuencia que Dios le había dicho? Sí, fue el dulce cantor de Israel, sí. Pero hermano, se hubiera podido evitar tanto. Y usted se puede evitar tanto si permite que la obra de Dios se perfeccione en su vida. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso en esta mañana estamos en un lavadero, como decía mi mamá. Yo necesito que Cristo me urge, hermano, limpie mis pecados. Cierre sus ojos en este momento. ¿Qué pecado hay en ti? Qué tremendo cuando Natán le dijo: ese hombre eres tú. Esta palabra en esta mañana es para ti. ¿En qué estás pecando, hermano? El pecado es no tirar al blanco. El pecado es, hermano, estar en desobediencia. David hubiera podido justificarse, echarle la culpa a Natán, pero él dijo: no, ciertamente he pecado en contra de Dios. El hijo pródigo dijo: he fallado en los cielos y aún aquí en la tierra con los hombres también he fallado. Por eso en esta mañana dile: Señor, ¿en qué he pecado? Porque David ni siquiera se había dado cuenta, pero fue necesario que otro viniera y le exhortara y le enseñara. Por eso oro por aquellas personas que en esta mañana han venido, tus maestros, tus pastores, tus guías, tus papás, y todavía no, dices: no escucho la voz de Dios. Arrepiéntete, arrepiéntete en esta mañana. Es el Señor. Los hombres van y vienen, pero jamás Dios va a pasar, hermano. Señor, muéstranos nuestros pecados. Dinos en qué te hemos fallado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. Número 3. Con este termino. El primero, ¿cuál era? Volver a Cristo. El segundo, ¿cuál es? Arrepentidos. Yo escuché algo muy bonito esta semana. Espere antes de que se me pase. Jonás no obedeció. Vino la tormenta, ¿no? Y en medio de la tormenta lo comió un gran pez. ¿Y cómo salió Jonás del pez? Vomitado. Y bien vomitado. ¿Y sabe por qué tipifica esto? A Jonás nunca se le iba a olvidar el olor a la rebeldía. Porque cuando nos rebelamos, cuando nos justificamos en nuestros pecados, olemos a puro vómito, hermano. Ese es el olor a la rebeldía, hermano. Vuelve a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, tomarlo de nuevo, tomarla de nuevo. Y aquí quiero hablar a aquellas personas que quizás venían sirviendo al Señor, porque, hermano, la unción es la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso no pertenece al ser humano. Ser usados y testigos del poder de Dios es de Dios. Uno simplemente es un testigo. Pero quizás oras y pareciese que ya no fuera lo mismo. Vas a predicar y te vas a botes, hermano. No fluye y dice: Señor, pero ¿qué pasa? Estoy obrando más en la carne que en el espíritu. ¿Qué está pasando, Señor? Aquí hay un bello ejemplo en Segunda de Reyes, el capítulo 6, del 5 al 7. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: ¡ah, Señor mío! ¿Era prestada? El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Mire, hermano, aquí estaban los hijos de los profetas con Eliseo y estaban edificando un lugar en donde ellos pudieran reposar, descansar. Todos esforzados, valientes, trabajando. Y quizás de esa misma manera estamos en la iglesia. Unos trabajando, hermano, en el cuerpo de Cristo para evangelizar, para aconsejar, para buscar de la presencia de Dios y que en este lugar habite el Señor, amado hermano. Sin embargo, uno de ellos estaba sirviendo con su hacha quizás, pero se le cayó. Y oro por aquella persona que venía sirviendo al Señor, quizás en otra temporada, apasionado en la casa de Dios, pero se perdió esa pasión. Ya no lo estás haciendo. Y quizás pusiste en primer lugar tu trabajo, tu empresa, tu casa, tu perro, tu gato, no sé, 1000 otras cosas, pero has cesado el servicio y la pasión por Dios. La unción se da con un propósito, hermano: glorificar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y ser partícipes de su obra. Pero si usted no hace su obra, entonces, ¿para qué quiere la unción?
Dice 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo, que es dado por quién? Por Dios. La unción es de Dios, los dones y el fruto es de Dios. Este hombre se le cayó y ¿qué dijo? Ay, Señor mío. Él lo reconoció. Dejé de servir, dejé de buscarte, no tengo ni idea qué estoy haciendo con mi vida. Y el profeta le dice: ¿y dónde? Y yo hoy le pregunto a usted: ¿dónde se perdió esa pasión? ¿Dónde perdiste ese primer amor? ¿En dónde quedaron los votos, las promesas que le hiciste al Señor? Unos dirán: pastor, ¿quién me va a prestar para pagar el arriendo? ¿Sabes? Dios te va a proveer. ¿Por qué dudas? No seas incrédulo. ¿Acaso Dios no puede enviar un cuervo, hermano? ¿Acaso no dice en la Biblia: no he visto a un justo desamparado y a su descendencia mendigar pan? ¿Acaso Él no lo puede hacer? ¿No lo ha hecho antes? ¿Por qué huyes del Señor? ¿Por qué escapas de lo que Dios ha dicho de ti? Aquí este dijo: ¿dónde? Y él sabía el dónde. Cuando yo me aparté, hermano, yo supe dónde empezó todo. Y se lo quiero decir, hermano, porque ya fui libre de eso. ¿Cuántos dicen amén? Mire, yo me aparté el día que entré en fornicación, que pequé. Desde ese día se abrió una puerta, y cuando se abrió me empecé a justificar y le eché la culpa a la iglesia donde estaba, cuando no tenía nada que ver, hermano. La iglesia solo se predicaba de santidad y echar fuera demonios, pero yo decía: allá no hay amor, allá no me quieren, allá eso de todo. Pero estaba en pecado, en desobediencia, hermano. Me aparté, ¿sabe cuándo? Yo me acuerdo, hermano, cuando me empezaron a decir que yo era el mejor guitarrista de esa iglesia. Y estoy hablando de una iglesia de miles de personas. Tengo por ahí fotos. Yo veía de un lado al otro lado muchedumbres, pero mi pecho se infló y había orgullo y no permitía que nadie me dijera nada. Me aparté cuando empecé a consumir pornografía en la casa de mis papás, y lo hacía a las madrugadas cuando nadie me veía, porque sabía que ahí había vergüenza. Yo sé muy bien, y yo sé que usted sabe en dónde se cayó esa hacha. Nos justificamos, falsas humildades, falsa santidad. Pero ¿quién sufrió? Le pregunto: ¿quién sufre a consecuencia del pecado? Todo lo que nuestras manos tocan, amado hermano. El hijo pródigo salió con la heredad, dice en Lucas 15, y llegó a una provincia muy lejana y llevó el hambre y la tempestad allá. Donde usted vaya no va a poder dar fruto. Apestamos y vamos a hacer que otros apesten. Por eso en esta mañana dígale: Señor, yo no quiero más esto. Yo no quiero más vivir en inmundicia. ¿Sabe? Aquí le dijo: ¿en dónde? Y parecía imposible. Cayó en un lugar donde es imposible que el hierro flote. Y usted dirá: la perdí en las piernas de Dalila. Vino allí, se quedó dormido el hombrecito y le cortó el cabello en adulterio, en fornicación, inmoralidad sexual. Pero otros quizás en la codicia, otros quizás amadores al dinero, otros, amado hermano, en la envidia, en los celos, en la falta de perdón. ¿En dónde has perdido tu primer amor? Hoy es un mensaje: volvamos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Séptimo día de ayuno, vamos a volver a Jesús. Usted dirá: estoy muy sucio, pastor. No importa, porque como rojo como el carmesí fuese tu pecado, si hoy dispones tu corazón a rendirte, porque es que no podemos cambiar. Era imposible que el hacha flotara. Es imposible quizás devolver el tiempo y usted decir: si yo no lo hubiera hecho así, si yo lo hubiera hecho de esta manera, si yo hubiera obedecido a mis papás. Mire, yo quisiera pegarme en rejo a veces, porque yo hubiera dicho: Señor, si yo no hubiera visto esa película, si ese día yo no hubiera ido a esa casa, si ese día yo no hubiera llamado a tal persona, si yo no hubiera pedido este consejo, si yo hubiera confiado en ti, esperado en ti, nada de eso hubiera pasado. Pero hermano, ya no podemos devolver el tiempo. Hermano, usted ya no puede hacer cosas que ya hizo, corregir cosas de que ya pasó. Pero hoy el profeta, el ungido de Dios, que no es Eliseo, es Cristo, hizo que esa hacha flotara. ¿Por qué él no la tomó y se la pasó? Porque es necesario que usted se rinda
para tomar una vez más la obra de Dios en sus manos. Solo si se humilla, Él levanta el corazón humilde y exaltado. Cállese, hermano, déjese de justificar, reconozca su pecado, reconozca que se ha apartado de Dios, y solo así y solo allí va a poder rendirse y tomar el hacha una vez más. Si no se ha dado cuenta, Sansón no se había dado cuenta que había perdido al Espíritu Santo. Dice Eclesiastés 10:10: si el hierro se embotare, habría que aplicarse el doble de fuerza, mas la sabiduría es provechosa. Mire, si usted está haciendo mucha fuerza y las cosas no se están dando, quizás Dios no está ahí, hermano. Suelte, dígale al que tiene al lado, despréndase, suelte. Acuérdese, Dios tiene un plan. La obra de Dios es perfecta. Nuestra mente no la puede entender. Somos muy chiquiticos. Job dijo: soy muy chiquitico. Pero después que entendió, dijo: ahora conozco un poquito más a Dios. Él extendió la mano y la tomó. Y yo hoy le digo a usted: extienda su mano, ríndase delante del Señor y tómela. ¿Cuántos dicen amén? Concluyo. Éxodo capítulo 34, el versículo 29. Conclusión. Moisés, ¿qué hizo? Rompió las tablas, la obra de Dios. Pero él no se quedó allí, hermano. No te puedes justificar que golpeas la peña por terceros. Hay varios que he escuchado: es que es ella la que me saca la piedra, pastor. Es que es él. Es que son mis papás. Es que son mis hijos. No, hermano. Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. El problema no es con sus papás, ni con sus hijos, ni con sus vecinos. El problema es con usted, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Moisés, ¿sabe qué hizo? Volvió al monte, volvió a la oración y al ayuno. Léalo por favor, versículo 29. Es más, versículo 1, 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube. Usted en estos 7 días de ayuno se preparó. ¿Para qué? Para que en esta mañana reciba y recupere la obra de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 29: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Esa es mi conclusión. Él la rompió con su mal carácter, pero el que hizo, volvió a tomar la obra de Dios. ¿Cómo? En oración, en ayuno, en arrepentimiento y en una búsqueda constante. Y en esta mañana usted va a recuperar la obra de Dios. Él le va a ayudar en su debilidad. Y no se había dado cuenta que su rostro resplandecía. Eso es la gracia y el favor de Dios. Póngase de pie, por favor.